Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.125%. APR 4.22%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 0.88% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 3030. El pasado 22 de noviembre se presentaba en España, en otros muchos países del mundo, el último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, editado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un estudio que pues hace repaso de la situación de este derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que de hecho este año cumple 70 años, 70 aniversario. Bien, pues cómo está la libertad religiosa en 196 países del mundo referente a todos los credos. El único informe de sus características realizado por una institución católica. Por eso queríamos conocer un poco más sobre este estudio de la mano de Marcela Szymanski. Ella es directora del comité editorial de este pues informe Libertad Religiosa y además es delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada ante la Unión Europea. Marcela, bienvenida. Pues muchas gracias por tenerme aquí en este programa, José. Nada, al revés, es un lujo tenerte y adentrarnos contigo pues con este informe que tú bien conoces porque has estado gestándolo, ¿no? Digamos así, con el resto del grupo editorial durante estos 2 últimos años. Y la primera pregunta, aunque parece muy sencilla, pero viene bien recordarlo y hacer hincapié en ello. Marcela, ¿qué es la libertad religiosa? Y además este derecho se relaciona con otros derechos, no es un derecho único, aislado, y ahí sin más, ¿no? ¿Qué es la libertad religiosa? Claro, este es un importante derecho fundamental, pero parece muy importante que comencemos siempre por el principio de por qué hay derechos, ¿sí? Hay derechos y hay responsabilidades porque creemos en todos los seres humanos somos iguales en dignidad y diferentes en identidad. Si no estamos de acuerdo en esta premisa tan simple, igualdad en la dignidad y diferencia en la identidad, no tiene sentido ninguna libertad. Entonces, relacionado con este artículo 18, que es uno de 30 artículos que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, este se llama el derecho a la libertad religiosa, por decirlo de una manera sucinta, pero es el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión. Ya esta definición implica que son una serie de elementos que se desarrollan en el interior mismo, más íntimo del ser humano. Y esto hace que este derecho se exprese a través de libertades, que son la libertad de expresión, la libertad de movimiento y la libertad de reunión. Y este artículo está expresado ahí en esta declaración como la libertad de tener o no tener una religión, la libertad de poder cambiar de religión y la libertad de poderla expresar público y en privado. Uh-huh. Muy interesante además este último apunte, ¿no? Porque sobre todo aquí en Occidente cada vez hay más personas que dicen, no, la religión es algo privado y ya está. No, también es un derecho el poder manifestarla públicamente, ¿no? Esto es importante. Está claramente expresado en este artículo y es muy importante que tengamos en cuenta esas diversas dimensiones del artículo. Tener o no tener una religión, poder cambiar de religión y vivirla en público y en privado. Tendemos a olvidar, es verdad, esa última parte y es el argumento principal del ateísmo y de lo que se le llama eufemísticamente tal vez el humanismo, que busca eliminar toda traza de religión de la esfera pública. Ese es el objetivo de los grupos que se dicen que buscan la libertad de la religión, ser libres de la religión. Sí, además entonces estas premisas sí, van calando poco a poco. Mira, Marcela, el otro día hablando con unos amigos, además sobre este informe Libertad Religiosa en el Mundo, pues daban por hecho que sí, que esto, bueno, era un derecho, claro que sí, reconocidísimo en el mundo, que hoy en día, siglo XXI, pero quien no tiene libertad religiosa, claro que sí. Sin embargo, pues este informe está poniendo a la luz una realidad muy distinta. ¿Cuáles serían las principales conclusiones de este último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018? Mira, esta es la segunda vez que yo soy la editora de este informe.
no, la presidenta del comité editorial, es el presidente es otra persona. Yo me dedico a ver que esto salga, ¿sí? Uh-huh. Yo tengo un equipo de 80 personas repartidas por todo el mundo que me proveen los materiales y la información y todo esto durante un espacio de más o menos 20 meses uh-huh. para poner este informe listo para ser lanzado y distribuido por todo el mundo. Entonces, esto me ha llevado a poder ver cómo ha cambiado simplemente entre 2016 a 2018. Y a mí hay 3 cosas que me han impresionado más y que están todas bien descritas en el resumen de este informe. Una de ellas es que aumenta la represión por parte de los gobiernos hacia las personas que quieren vivir su religión como lo manda el artículo 18. Uh-huh. Esta represión son más gobiernos que tratan continuamente de imponer una doctrina realmente de lo que es lo bueno y lo que es lo malo, o bien van tan lejos como para imponer una religión oficial. Entonces, esto va claramente en aumento en muchos países que no necesariamente son, si quieres tú, musulmanes, aunque sí es la mayoría de los países donde se impone una religión son países musulmanes. También se está dando un fenómeno en el que los gobiernos están tratando de imponer una nueva moral pública. ¿Ves? Entonces, bajo de ese tono de moral pública, se inventan nuevos derechos humanos, se inventan libertades que no existían, y entonces de esta manera alimentada de desinformación hace que se promueva el fanatismo, no solo a nivel religioso, sino de creencias, ¿no? Uh-huh. Habrás notado cómo es cada vez más difícil tener una discusión tranquila con alguien, porque inmediatamente se polariza. Totalmente. Entonces, esta situación de una mayor tendencia a querer controlar lo que se debe de pensar, que es prácticamente imposible, porque hablábamos de que este es un derecho que ocurre en el interior del ser humano, esa violencia que se desata, que se empieza a gestar, empieza a crear una promoción del fanatismo. ¿Sí? Una de las reacciones a la represión oficial es el fanatismo. Y eso es algo que se nota mucho en nuestro informe. Hay muchos países en los que, por ejemplo, te voy a decir uno que ni quien se acuerde que existe, Tayikistán, ¿sí? Que ayuda a la Iglesia necesitada, tiene un muy buen video sobre ese país. ¿Sí? En ese país, en el centro de Asia, le tienen tanto miedo al fanatismo religioso de ISIS que simplemente han comenzado a prohibir el Islam. Uh-huh. Pero de tal manera que entonces hay grupos, ¿verdad?, que se esconden para ponerse la burka y para hacer todo porque está prohibido ponerlo afuera. Entonces se están causando todo tipo de reacciones antes que no existían en 2016, te digo, o poco antes. Y eso es muy sorprendente. Esta es una de las conclusiones principales que más ha cambiado, digamos. Luego están también la realidad de que hay cada vez los ataques terroristas más cerca de casa, de estos fanáticos, estos nacionalistas que están reaccionando a esa represión religiosa, que así como la quieren ver, y están cada vez atacando más en Occidente. Y quienes buscan deshacerse del cristianismo allá en el Oriente Medio, allá en África, allá en Asia, están encontrando aliados en Occidente. ¿Por qué? Porque aquí también hay muchos gobiernos y mucha gente que les gustaría mejor que el cristianismo no se viera por ninguna parte. Entonces, al encontrar este aliado, de pronto se encuentran en unas, verdaderamente haciendo amigos, con una religión fanática, los que quieren deshacerse supuestamente de toda religión, pero en realidad son aliados contra el fanatismo. Totalmente. Y luego está la recrudescencia de la violencia hacia las mujeres por razones, porque así las quieren llamar religiosas, eso también ha aumentado muchísimo. Lo que llamamos las conversiones forzadas, que simplemente un grupo de fanáticos secuestra a un grupo de mujeres y las violan, las obligan a casarse, entre comillas, y las obligan a convertirse también, entre comillas, por la fuerza, prohibiéndoles que nunca más vuelvan a ver a sus familias. Esto sucede no solamente en países musulmanes, sino también en la India y en otros lugares en los que hemos visto ese tipo de recrudescencia. Marcela, tengo aquí a mi lado a Nieves Barrera, compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Quería hacerte unas preguntas también ella. Hola, Marcela. ¿Qué tal, Nieves? Muy bien, mira, quería preguntarte una cosita. Nos hablas de estas conclusiones, pero quería preguntarte, ¿cuáles pueden ser las causas de que haya menos libertad religiosa en este momento?
Sí, mira, es que no se habla de una cadena que te lleve a la pérdida de la libertad religiosa, sino que es una red de causas, son varias que suceden al mismo tiempo. Hablábamos en alguna otra ocasión que tuve la oportunidad de dar una conferencia, me preguntaban, ¿pero qué pasa? ¿Por qué la gente no se fue antes? ¿Por qué no hicieron nada antes de que llegara ISIS? ¿Por qué no hicieron nada antes de que llegaran los de Boko Haram a recortarle las cabezas? ¿Por qué? Entonces, esto es lo que yo explico. Esta situación no sucede nunca de la noche a la mañana. Estamos viendo las señales de lo que está sucediendo y nuestro informe pretende señalar algunas de estas cosas que van sucediendo poco a poco. Yo las comparo como si fueran las tejas de un techo, que van desapareciendo una por una, o de 2 en 2 o de 3 en 3, según vaya aumentando la presión. Estás dentro de tu casa, se empiezan a desaparecer las tejas, tú dices, bueno, pues me hago para un lado, me da un poco el sol, pero me paso para el otro, luego me da un poco frío, pero me paso para el otro, hasta que cuando miras, te quedan 4 tejas, estás al descubierto y te pueden hacer lo que quieran. Así se pierde la libertad, teja por teja. Y en el occidente ya se empieza a ver, por ejemplo, que es una teja, que ya no te dejan enseñar en una universidad porque eres de tal religión, que ya no te puedes colgar el crucifijo porque tal vez molestas al paciente, que ya no puedes hacer una serie de... te van quitando una por una las tejas. Y de pronto resulta que estás ya sin nada, ya perdiste tu libertad. Entonces, y muy importante, otro mensaje que tenemos en nuestro informe, es que el Occidente ignora esta realidad a su riesgo y peligro. Hay que estar muy conscientes que hay que reclamar cada teja que se nos aparta. Entonces, esa es otra de las preguntas que quería hacerte. ¿Cómo podemos poner freno a esta falta de libertades que se está dando también, que puede darse y que en Occidente puede ser cada vez mayor? Mira, yo digo una cosa, como hablábamos al principio, este derecho a la libertad religiosa está relacionado con la libertad de expresión, de movimiento y de reunión. No te vas a encontrar a nadie que te diga que no quiere esas libertades, ¿sí? Por alguna razón, cuando oyen libertad de religión, como que no les da gran cosa. Pero, si le dices, ¿te quieres quedar sin libertad de expresión, de movimiento y de reunión? Que alguien te esté diciendo nada más lo que puedes hacer y a dónde puedes ir y con quién te puedes ver, todo el mundo te va a decir que no. Bueno, pues esos 3 libertades son la base de la libertad religiosa. Entonces, hay que poder hablar de esta manera para decirles, mire, poco a poco te van de pronto a imponer un pensamiento único, una religión única, unas costumbres, cada vez te van a quitar, ya no puedes circular por ese barrio, ya no puedes hacer una serie de cosas. No puedes poner el Belén afuera, no puedes, una serie de pérdidas de tejitas. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, por favor, que con la información que se presenta en este informe, presente una serie de casos lamentables en los que estas tejas han ido volando poco a poco. Marcela, mira, también continuando con un poco el informe Libertad Religiosa 2018, ¿cuáles serían los países donde está más amenazada la libertad religiosa en el mundo, para hacernos un poco una idea de ese mapa mundi de la persecución y la discriminación religiosa? Pues mira, y por supuesto están, como lo sabes, hay muchas otras organizaciones que hacen informes sobre la persecución de cristianos en el mundo. Sin embargo, este que nosotros hacemos no es solamente sobre la persecución de cristianos, sino toda la persecución, la violación a este derecho fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos que si le empiezan a violar la libertad religiosa a los Bahá'í o a los budistas y tal, nosotros seguimos, no estaremos muy lejos. Entonces, es realmente muy importante que veamos esa relación cuando decimos que están yéndoles muy mal en Filipinas o que le está yendo muy mal en Afganistán, porque es solamente cuestión de tiempo si no nos movemos. Ahora, tenemos, como ya se repite en muchos otros informes, los famosos, los usual suspects, ¿no? De los que todo el mundo sospecha inmediatamente. Sí, tienes a Corea del Norte, tienes a China. Uno de los peores, absolutamente peores de siempre, es la Arabia Saudita, que este año, por primera vez en la historia, hay una unidad en el occidente para criticar a Arabia Saudita, porque era el único país de toda nuestra lista que jamás ningún gobierno del occidente la había criticado. Era el único que nos quedaba. Entonces, ahora, gracias desgraciadamente al asesinato del periodista Khashoggi, de pronto el occidente se ha dado cuenta que era el momento de decir alguna cosa a su aliado saudí. Y entonces estos países son los que no se puede uno casi imaginar que la cosa puede ir peor. Sin embargo, la presión de ese fanatismo que mencionaba sigue presente.
¿Cómo es posible esto? Habiendo expulsado físicamente a los fanáticos del Estado Islámico de Irak y de Siria, ellos se han ido a la parte de subsahariana, todo lo que es África, y se están tratando de introducir con mucha rapidez en Indonesia y en Filipinas. Entonces, cuando dices quiénes son los que están más amenazados, esos son los que están más amenazados. ¿Sí? Estamos viendo dónde va creciendo el ataque, la intimidación, los secuestros, los asesinatos, etcétera. Eso es lo que estamos viendo poco a poco en esa zona, y estamos seguros que en el próximo informe que salgamos, ya si alguien no hace algo realmente serio, vamos a tener que explicar un cuadro de lo más triste que ya se ve venir. Sí, interesante. Esa zona que te digo. Interesante e inquietante a la vez. Recordamos que estamos hablando con Marcela Szymanski, es delegada de ayuda a la Iglesia necesitada ante la Unión Europea y coordinadora del comité editorial que pues ha hecho posible este último informe, Libertad Religiosa en el Mundo 2018. Ella no es la presidenta de este comité editorial, es la coordinadora, pero vamos, conoce muy bien el trabajo y haces un trabajo estupendo, espectacular. La siguiente pregunta sería, Marcela, sí hay un dato esperanzador, bueno, dentro de este informe, que hay una leve mejora, por ejemplo, en la situación en Irak y Siria. ¿Esto a qué se debe? Bueno, esto la notamos sobre todo por la disminución del número de incidentes que nos informaron nuestros informantes de esos países, ¿verdad? Y los autores de estos países. Es porque se fue el Estado Islámico físicamente, digamos. Ya se clausuró la esperanza de que Mosul iba a ser la capital de ese califato moderno, ¿sí? Eso ya se terminó. Y quedan realmente muy poquitos enclaves en Siria, donde todavía están presentes. Pero estamos muy conscientes que eso no es más que una señal, es como una pequeña brasa de paz que habría que atizar para evitar que se vuelva a levantar ahí ese fanatismo. Sin embargo, o sea, las señales no son de lo mejor, porque Occidente tiene una velocidad para olvidar que sería envidiable para muchas otras cosas. El momento en el que sienten que este problema ya pasó, miran para el otro lado y regresan los islamistas. Hemos tenido noticias ya durante el mes de noviembre y el mes de diciembre, seguramente continuará hasta el final del año, de una tendencia de expropiación de todas las propiedades de los cristianos, tanto en Siria como en Irak. Entonces estamos tratando de hacer algo, como otra parte como parte de mi otro trabajo, que es la representación de ayuda a la Iglesia necesitada ante organismos gubernamentales. Estamos tratando de que se ejerza presión sobre Irak, sobre el gobierno de Irak, que está tan confundido, para que impida que se sigan expropiando esas casas, ¿no? El informe también introduce un concepto nuevo con referencia a otros informes anteriores, como es el ultranacionalismo. ¿Cómo está afectando esto a la libertad religiosa y en qué consiste? Sí, mira, cuando pasamos, cada vez nos es más difícil encontrar términos que expresen así en una o dos palabras el tamaño de la persecución, de la nueva persecución que está existiendo, y esta se refiere a cambios en las leyes de ciertos países que le están dando primacía a una cierta religión, ¿sí? Entonces, ese ultranacionalismo en el que de pronto alguna persona se olvida de eso de iguales en dignidad, no somos iguales en dignidad, no somos, y aquí no se aceptan identidades diferentes. Es el contrario de la premisa que te dije al principio, iguales en dignidad, diferentes en identidad. Cuando surge un grupo político, como por ejemplo en la India, que empieza a proclamar que solamente los que tengan la identidad hindú tienen la misma dignidad y todos los demás son inferiores, en ese momento ya sabes que estás abriendo la puerta, pero a todo tipo de problemas. Y esto es lo que está sucediendo ahora, que no es una ley federal, por eso el primer ministro todavía se escapa del criticismo, son leyes provinciales, pero pues ya sabes que hay 500 millones de personas en cada provincia de la India o por el estilo, y esas leyes provinciales están haciendo legal atacar a los no hindúes. Entonces, esto está creando una verdadera, es como una piedra que cae en medio de un estanque, las olas van a seguir llegando
a donde ni te las imaginas. Estamos aprendiendo realmente mucho de ti y recordamos que estamos hablando con Marcela Szymanski, responsable de ayuda a la Iglesia necesitada ante la Unión Europea, delegada de ayuda a la Iglesia necesitada ante la Unión Europea y coordinadora del equipo editorial que ha puesto en marcha el informe Libertad Religiosa en el Mundo. Antes de despedirte, Marcela, ¿cómo estáis trabajando desde tu equipo de Relaciones Institucionales en la Unión Europea para dar a conocer este informe y cómo está siendo la acogida entre los políticos y demás representantes gubernamentales? Pues mira, aquí tenemos la necesidad, ¿verdad?, de ir presentando el informe a los diferentes grupos políticos por separado, básicamente, porque casi todos, curiosamente, tienen diferentes intereses en diferentes regiones del mundo. Entonces aprovechamos esto para hacer representaciones un poco más afiladas en lugar de muy generales. Uh-huh. Y esta es la manera en la que lo presentamos. Ellos, desde hace años ya que trabajo en esto, ya me he dado cuenta que este informe es muy útil para el trabajo político, porque para ellos, tienen que ver con las relaciones internacionales, el número de conflictos armados que están atorados, que están trabados, aumenta y todos creen saber lo que pasa ahí hasta que les presentamos nuestra ficha país de ese lugar al que van a ir de viaje y entonces se sienten como un poco con mejor comprensión en lo que se van metiendo. Esperamos que muchas otras oficinas de ayuda a la Iglesia necesitada también utilicen esto hacia sus políticos, porque son ellos los que deciden realmente la relación de Occidente con esos países en los que hay tantísimo sufrimiento de nuestros hermanos. Pues seguiremos trabajando en ello nosotros desde aquí a darlo a conocer a través de las ondas radiofónicas de Radio María, pero por supuesto el trabajo de los compañeros de ayuda a la Iglesia necesitada de promoción, pues para darlo a conocer a los distintos obispados y también que llegue a instancias políticas que son los que mueven los hilos y pueden hacer mucho. Marcela Szymanski, delegada de ayuda a la Iglesia necesitada ante la Unión Europea y responsable del equipo coordinadora del equipo editorial del informe Libertad Religiosa 2018. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Terry, this isn't working. Aye. Is it because I still be living with me mother? No. Is it because me mates be scallywags? No, I like your friends. Is it? It's the pirate talk, Terry. Yar. Everyone's caught up in the Old Bay Filet-O-Fish at McDonald's. It's the taste locals crave on our classic sandwich. Get 2 for $5, either original or with that Old Bay love. Yo-ho! Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Limited time only. Single item at regular price. Let's say you just bought a house. Bad news is, you're one step closer to becoming your parents. You'll proudly mow the lawn. Ask if anybody noticed you mowed the lawn. Tell people to stay off the lawn. Compare it to your neighbor's lawn. And complain about having to mow the lawn again. Good news is, it's easy to bundle home and auto through Progressive and save on your car insurance, which, of course, will go right into the lawn. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates, and other insurers. Discount not available in all states or situations.